Si crees que dirigir la pasión de Cristo me convirtió en un hombre más santo, estás equivocado. En realidad, fue después de esa película que empecé a hundirme. Y fue necesario perderlo todo: la fama, el respeto, los amigos, incluso mi propia dignidad, para entender que en el fondo yo había filmado al Hijo de Dios, pero no conocía su voz. Me llamo Mel Gibson, y por mucho tiempo el mundo me aplaudió. Decían que era un genio, que hice la película más impactante de la historia del cine cristiano, que hice llorar a la gente en los cines, arrodillarse en casa, volver a la iglesia. Pero lo que nadie sabía era que, mientras el mundo se emocionaba, yo me estaba muriendo por dentro. Filmaba la sangre de Jesús, pero mi corazón estaba seco. Mostraba el Calvario, pero ya no sabía lo que era rezar. Durante meses después del estreno, sonreía para las cámaras, pero lloraba en la oscuridad. Las voces que escuchaba por la noche no eran del cielo, eran de culpa, de remordimiento, de vergüenza, pecados que me acompañaban como sombras. Arrogancia, ira, alcohol, palabras que herían. Me aplaudían como el hombre que le dio Jesús al mundo. Pero en casa, yo era solo un pecador cansado de fingir santidad. Ya no podía mirarme al espejo, ni entrar a una iglesia sin sentirme un impostor. Y entonces, un día, recibí una carta del Vaticano. No era oficial, no estaba firmada por ningún secretario. Era personal, era de él, del Papa Francisco. Las manos que sostenían el rebaño de Cristo habían escrito para mí. La carta decía solamente esto: Hijo, quien filma la pasión también necesita vivir la resurrección. ¿Estás listo? En ese momento me paralicé. Mis ojos se llenaron de lágrimas y mi alma, que llevaba años dormida, despertó. Porque en ese momento entendí: el hombre más importante de la iglesia estaba viendo al más olvidado de los directores. Y quizá, solo quizá, todavía había una oportunidad de encontrarme con el Dios que filmé, pero nunca toqué. No estoy aquí para impresionar a nadie. Ya lo hice por demasiado tiempo. Ya usé la máscara de hombre fuerte, de católico fervoroso, de genio creativo. Pero detrás de todo eso existía un hombre roto. Un hombre que se despertaba todos los días con el alma sucia, con el pecho oprimido, con la conciencia gritando. Y la verdad, me daba vergüenza. Vergüenza de quién era, y aún más vergüenza de quien la gente creía que yo era. Mientras el mundo me elogiaba por mostrar el dolor de Jesús, yo era prisionero del mío. Daba entrevistas hablando de espiritualidad, pero apenas podía pasar 5 minutos de rodillas. Mi fe era una camisa que vestía en público, y me quitaba cuando se apagaban las luces. Y lo peor no era esconderlo de los demás. Lo peor era esconderlo de mí mismo. Yo sabía que estaba mal, sabía que me había alejado de Dios. Pero mientras más intentaba acercarme, más sucio me sentía. Era como Pedro, después de haber negado a Jesús 3 veces. Pero a diferencia de él, yo no podía llorar, solo me endurecía. Hubo noches en que bebí hasta caer, días en que grité a quienes más me amaban, momentos en que me miraba al espejo y pensaba: ¿quién crees que eres, Mel? Filmaste la cruz, pero vives como si Dios nunca hubiera muerto por ti. Y esa era la peor tortura: saber la verdad y no poder vivirla, saber lo que está bien y seguir tropezando con el error. Yo era un hombre con los bolsillos llenos de gloria y el alma vacía de paz. Cuando llegó la carta del Papa, estuve a punto de romperla. Pensé que sería otro reproche, otro recordatorio de que no era digno. Pero esa frase, esa pregunta: ¿estás listo para vivir la resurrección?, me destrozó por dentro, porque la verdad es que no lo estaba, pero quería estarlo. Y por primera vez en mucho tiempo, no quise huir. Quise quedarme, sentir, ser sanado, ser hijo, ser perdonado. Y ese mismo día, después de años alejado, entré en una capilla vacía. Nadie me vio, nadie lo supo, pero ahí, en silencio, me arrodillé y lloré por mi arrogancia, por mi frialdad, por el tiempo perdido, por la fe olvidada. Y ahí comenzó mi camino de regreso. La carta del Papa no venía con instrucciones, no había fecha ni invitación, solo esa pregunta que martillaba en mi cabeza todos los días: ¿estás listo para vivir la resurrección? Y en el fondo yo sabía que esa carta no era un gesto simbólico, era un llamado que ignoré durante muchos años, pero que ahora
ardía dentro de mí como fuego. Fue una madrugada, sin avisar a nadie, que decidí viajar a Roma. Subí al avión con una maleta pequeña y un corazón cargado. No quería ser reconocido, no quería conversar, solo quería encontrar a ese hombre, no al papa de los periódicos, de las multitudes, de las bendiciones públicas. Quería al pastor silencioso, al padre que me había escrito con ternura sin juzgarme. Quería mirar a los ojos de aquel que, sin conocerme, creía que mi alma aún podía ser salvada. Llegué al Vaticano en silencio. La prensa no lo sabía, mis amigos tampoco. Era yo el cielo de Roma, y una súplica: Señor, si aún hay tiempo, encuéntrame aquí. Esperé durante 2 días en silencio, sin saber si sería recibido, sin saber si era demasiado tarde. Caminé por las plazas, entré en iglesias pequeñas, me senté en bancos de piedra, y lloré. Por primera vez, Roma no era un destino turístico, era tierra santa para un pecador perdido. Y entonces, en la mañana del tercer día, un monseñor me buscó discretamente. Me llamó por mi nombre y dijo solamente: «Su santidad lo espera». Me paralicé. Mis pies parecían pegados al suelo. La última vez que me sentí así fue en la infancia, cuando mi padre descubrió una travesura y me llamó a hablar. No era miedo, era vergüenza. Vergüenza de haber sido visto, de haber sido amado aún así. Entré a la sala privada, y allí estaba él, el Papa Francisco, sentado, de blanco, con esa sonrisa que no juzga, sino que acoge. Cuando me vio, se levantó despacio y vino hacia mí. No dijo mi nombre, no me felicitó por la película. Solo extendió los brazos y dijo: «Hijo, bienvenido de regreso». Me derrumbé, me arrodillé y lloré. Lloré como nunca. No por la película, no por la carta, sino porque, por primera vez en años, me sentí hijo. Allí de rodillas ya no era el director de la Pasión de Cristo, ya no era el hombre de los discursos inspiradores, ni el que daba entrevistas sobre fe. Solo era Mel, un hombre que hirió a otros, que traicionó valores, que huyó de Dios, un hombre que hizo una película sobre la salvación, mientras se hundía lentamente en la condena de su propio silencio. El Papa no dijo nada de inmediato, me dejó allí, llorando en silencio. Solo puso su mano sobre mi cabeza, como un padre que acoge a un hijo que vuelve a casa sucio, cansado y hambriento de amor. Cuando logré respirar, levanté los ojos y susurré: «Santo Padre, no soy digno. Hice todo mal. Filmé el dolor de Cristo, y no fui capaz de vivir ni un solo día como Él. Soy un escándalo andante». Él no me interrumpió, y yo continué. Conté todo lo que oculté por años, mis arranques de ira, los vicios que me consumían, las veces en que usé la religión como escudo, pero nunca como medicina. Hablé del orgullo que me impedía pedir perdón, de la hipocresía que me hacía hablar de Dios, incluso cuando ya no hablaba con Él. Y en medio de la confesión más dolorosa de mi vida dije: «Santo Padre, soy el ladrón en la cruz, aquel que teme incluso pedir ser recordado». Él me miró con dulzura y respondió con una voz serena pero que atravesó mi alma: «Entonces escucha lo que Jesús le dijo a él: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso». En ese instante, mis defensas cayeron. El peso de la vergüenza, que durante años me hizo huir del altar. Muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos en esta jornada de fe y reflexión. Si te está gustando el contenido, asegúrate de suscribirte al canal para seguir recibiendo estas historias inspiradoras. No olvides darle like y compartir con tus amigos para que más personas puedan ser tocadas por estos mensajes. Que Dios te bendiga a ti y a todos los que te rodean. Juntos, podemos difundir más amor y esperanza. Empezó a transformarse en nostalgia del abrazo de Dios. Por primera vez, no me sentí juzgado, me sentí perdonado. Entonces el Papa me llevó a una capilla pequeña, escondida, donde me confesó personalmente. Era como si el mismo cielo estuviera allí, escuchando. Cada palabra que decía era como una piedra saliendo del pecho. Y cuando levantó la mano y pronunció la absolución, sentí como si volviera a respirar después de años bajo el agua. Era verdad, Dios todavía me quería, y el hombre que ya no podía mirar en el espejo comenzaba a desaparecer. Después de la confesión, nos sentamos en silencio frente al altar de aquella capilla escondida. Ningún sonido, excepto la respiración contenida y la luz que entraba por una ventana de piedra,
iluminando suavemente la imagen de la Virgen María. Me sentía vacío, pero no de dolor, vacío de culpa. Por primera vez en años, mi corazón estaba limpio, aunque todavía no supiera qué vendría después. Fue entonces cuando el Papa se levantó lentamente. Fue hasta un pequeño cofre de madera y volvió con algo envuelto en un paño blanco. Se sentó frente a mí, colocó el paño sobre mis manos y con una sonrisa tranquila dijo: «No es una reliquia de oro, pero carga el cielo entre los dedos». Cuando lo abrí, vi un rosario de madera oscura, desgastado, con marcas visibles de uso. Las cuentas ya estaban lisas, como si hubieran sido rezadas incontables veces. Había una pequeña medalla en el centro, Nuestra Señora de los Dolores, y detrás de la medalla, una inscripción en latín: Ora pro nobis. «¿Qué es esto?», pregunté, tocando las cuentas con reverencia. Él respondió con los ojos llenos de lágrimas. Era el rosario de una mujer que rezaba todos los días por los artistas que se habían perdido en medio de la fama. Me lo entregó hace años, y me dijo que algún día alguien vendría, y que ese rosario sería para él. No pude hablar. Solo apreté el rosario contra mi pecho y sentí el peso de algo nuevo. El llamado a la intercesión. Ya no con cámaras, sino con rodillas dobladas. El Papa continuó: «Tú filmaste el dolor. Ahora necesitas caminar con los que aún no han salido del Calvario. Hay hombres y mujeres viviendo la cruz sin saber que hay resurrección. Reza por ellos, visítalos, escúchalos, y donde antes dirigías escenas, ahora simplemente ama». Tragué saliva. No era el tipo de misión que imaginaba. No había escenarios, ni micrófonos. Era solo un rosario y los dolores del mundo. Miré al Papa con los ojos llenos, y por primera vez, con convicción, dije: «Acepto». Y esta vez no será una actuación. Él puso su mano sobre mi cabeza como un padre que envía a un hijo al mundo, y susurró: «Entonces ve, y donde haya oscuridad, lleva la luz que un día olvidaste, porque ahora ha vuelto a brillar». Después de que el Papa puso aquel rosario en mis manos, pensé que todo había terminado. La confesión, el perdón, el nuevo comienzo. Pero aún no entendía lo que Dios quería de mí. Me levanté despacio, miré el crucifijo en el altar y dije: «Santo Padre, ¿y ahora qué hago con todo esto?». Él se acercó, arrastró una silla, se sentó frente a mí y dijo con voz baja: «Escucha, porque voy a entregarte algo que tal vez sea la razón de todo lo que has vivido hasta ahora». Abrió un cajón al lado del altar y sacó una hoja doblada. Era un manuscrito, pequeño, pero cargado de palabras fuertes. Era una carta escrita por una mujer, la misma que rezaba por artistas caídos, que llevaba consigo aquel rosario y que había pedido al Papa que lo entregara al hombre que algún día filmaría la pasión. Leí la carta ahí de pie, con el corazón ardiendo, y una frase me atravesó por dentro: «Él filmará el dolor, pero un día será llamado a filmar la misericordia». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Entendí en ese instante que todo lo que había hecho, cada escena, cada llanto frente a las cámaras, cada predicación inconsciente que dejé en el mundo, era solo la mitad de la historia. Había mostrado la cruz, pero nunca mostré lo que viene después de ella: la esperanza, la sanación, la resurrección. Y ahora Dios me llamaba a eso, a mostrar que el sufrimiento no es el final, a filmar, con la vida, el milagro del renacer. El Papa puso la mano sobre el papel y dijo: «No necesitas hacer otra película. Tal vez nunca más tomes una cámara, pero tu vida será ahora una secuencia viva del Evangelio, y si algún día el cielo lo permite, cuenta a las personas que hay perdón para quien filmó la cruz, pero olvidó vivir la gracia». Permanecí en silencio por largos minutos. Aquello no era un guión que yo hubiera escrito. Era un guión que el cielo había preparado para mí. Y todo empezó con una caída, con un dolor, con un pecado que yo creía imperdonable. Pero ahí, sentado frente a un hombre que me miraba con misericordia, entendí: la misión que Dios nos da nunca llega cuando estamos listos, llega cuando estamos rotos, porque solo así Él puede usarnos por completo. Desperté con el celular vibrando. Era temprano, muy temprano, la clase de hora en la que normalmente nadie envía mensajes, a menos que algo importante haya sucedido. Miré con los ojos aún nublados y leí el titular que me paralizó: «El Papa Francisco fallece a los 88 años». Por algunos segundos no supe qué sentir. No lloré de inmediato.
ni recé. Solo me quedé ahí, mirando fijamente la pantalla, como si mi corazón se hubiera detenido en el tiempo. Era como perder a un padre por segunda vez, un hombre que no me crió, que no vivió conmigo, pero que me devolvió a la vida cuando yo ya había desistido de mí mismo. Me senté en el suelo de la habitación, con el rosario en las manos, el mismo que él me había dado meses atrás. Pasé las cuentas entre los dedos, una por una, sin decir una palabra. El silencio hablaba más que cualquier oración. Esa mañana no fui a misa, no di entrevistas, no llamé a nadie. Me quedé ahí en silencio, llorando, recordando y prometiendo, porque en ese instante entendí. Él lo sabía. Sabía que no estaría aquí para siempre. Sabía que su carta, su mirada, sus palabras eran semillas sembradas en mí, para que florecieran cuando él se fuera. Era como si hubiera dejado un testamento espiritual, no con bienes, sino con misión. Abrí la última carta que me había escrito, una que nunca tuve el valor de releer hasta ese día. Y ahí estaba, al final de la página. Hijo, cuando yo ya no esté aquí, vive, pero vive con verdad, con las rodillas en el suelo, con misericordia en los ojos y con el coraje de quien conoce el perdón. Ese día me levanté, tomé mi maleta, mi Biblia, el escapulario que él me dio y partí. No para filmar, no para hablar, sino para vivir. Comencé a visitar lugares olvidados, hospitales, prisiones, albergues. Empecé a rezar con desconocidos, a escuchar, a callar, y en cada rostro veía un pedazo de lo que fui, de lo que aún soy, y de lo que puedo ser. Porque cuando un padre parte, el hijo necesita continuar la misión. Y entendí. Él partió, pero dejó en mí todo lo que el cielo necesitaba usar. Durante años fui obsesivo con controlar las historias. Escribía guiones con frases impactantes, escenas grandiosas, clímax emotivos. Cada página tenía que ser perfecta. Creía que sólo así una historia tocaría el corazón de las personas. Pero fue sólo después de la muerte del Papa que entendí que el guión más poderoso de mi vida no lo escribí yo, lo escribió Dios, y Él solo comenzó cuando me declaré incapaz. Empecé a visitar lugares donde antes nunca habría tenido el valor de entrar, hospitales con olor a sufrimiento, casas humildes donde la fe se vivía en el pan compartido y en una vela encendida ante una imagen gastada de la Virgen, iglesias vacías, donde ancianos rezaban en silencio por el mundo. Allí, sin audiencia, sin cámaras, sin reconocimiento, empecé a ver al Cristo que mi película nunca mostró, el Cristo que sigue vivo, escondido, esperando ser encontrado en los rostros de los que sufren. Una vez, entré en un albergue donde vivían jóvenes que habían intentado suicidarse. Una niña, al verme, preguntó si yo era el director de esa película triste de Jesús. Sonreí con vergüenza, y ella dijo, «Lloré mucho, pero fue bueno, porque me hizo pensar que alguien ya sufrió por mí». Me quedé sin palabras. Ese día comprendí que lo que hice en el pasado aún tocaba vidas, pero ahora mi misión era diferente. Era salir de la película y vivir el final feliz que nunca mostré. Comencé a llevar conmigo un pequeño cuaderno. En él anotaba nombres, no personajes, personas reales, con historias reales, y cada noche, cuando rezaba con el rosario que el Papa me dio, pasaba una cuenta por cada nombre escrito ahí. Era mi nueva producción. Solo que ahora el director era el Espíritu Santo, y mientras más decía sí a lo que antes jamás habría imaginado vivir, más entendía que toda mi vida fue un ensayo para este tiempo, un tiempo en el que ya no se filma, sino que se testimonia, porque el guión que Dios escribe no se lee, se vive, y Él no quiere actores, quiere hijos dispuestos a caminar, aunque sea con los pies heridos. Era de madrugada. Estaba solo en una pequeña capilla del interior de Italia, una de esas construcciones antiguas, con bancos de madera que crujen al moverse, paredes frías y velas parpadeando en silencio. Había ido allí solo para rezar, pero en el fondo buscaba algo, una señal, una respuesta. Hacía semanas que la ausencia del Papa no me dejaba en paz, y aunque vivía la misión, aunque sentía paz en muchos momentos, había algo que me inquietaba. Una duda. ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Realmente estoy cumpliendo lo que Él me confió? Me arrodillé frente al altar. El rosario estaba en mis manos,
y comencé a rezar, despacio, cada Ave María como si fuera un ancla para mantenerme en pie. En cierto momento cerré los ojos con fuerza y pedí en silencio: Padre, si aún estás conmigo, muéstramelo. Muéstrame que no estoy solo. Fue en ese instante cuando algo diferente ocurrió. No hubo luz, no hubo voz audible, pero una paz invadió mi pecho de forma tan intensa que lloré sin entender por qué. En ese silencio llegó un recuerdo, el día en que el Papa me dijo, con voz serena: serás un cirineo para muchos, pero primero tendrás que abrazar tu propia cruz. Aquello resonó como una respuesta, como si él, incluso del otro lado de la vida, aún me acompañara, no como un fantasma, sino como un padre espiritual que permanece entre bastidores, guiando con la mirada, susurrando a través de la conciencia, tocando el alma sin palabras. Esa misma noche tomé el cuaderno donde anoto los nombres de las personas por las que rezo, y sentí algo distinto. Por primera vez escribí un nombre nuevo: Francisco. Lo escribí allí, entre tantos anónimos, y entendí en ese momento que él también necesitaba de mis oraciones, porque los santos, incluso los vivos, también sangran, también sufren, también lloran a solas cuando nadie los ve. Y el Papa había cargado miles de almas durante su vida. Ahora era mi turno de cargar su nombre en mi pecho, como él cargó el mío cuando yo ya no creía en mí. Desperté al día siguiente con una claridad nueva. Ya no se trataba de sentir, se trataba de ser fiel, fiel al rosario, al llamado, al legado, porque un día él me dio un rosario y una carta, pero ahora me había dado la certeza de que estaba conmigo, y eso era suficiente. Durante años, la cruz me provocaba miedo, miedo de no estar a la altura, miedo de representarla sin vivirla, y sobre todo miedo de mirarla y darme cuenta de que mi vida era lo opuesto a lo que ella significaba. Cargaba una culpa silenciosa por haber filmado algo tan sagrado y luego haberme hundido en comportamientos tan miserables. Era como si hubiera usado el altar para ganar aplausos, mientras mi alma clamaba por silencio y conversión, pero lo que no sabía era que la cruz, cuando se abraza de verdad, no mata, transforma, no exige perfección, exige entrega. Y fue solo cuando dejé de huir del sufrimiento, de la soledad, del arrepentimiento, que empecé a entender lo que la cruz realmente significaba. Amor, no ese amor romántico, fácil, lleno de flores, sino el amor que sangra, que calla, que perdona incluso cuando no debería, el amor que me encontró en el suelo y no me despreció. Empecé a ver la cruz en cada lugar por donde caminaba, en la mirada cansada de una madre soltera con un hijo en brazos, en el silencio de un sacerdote anciano celebrando misa para 4 personas, en el apretón de manos de un preso que llora por dentro, pero finge dureza. En cada uno de ellos, Cristo estaba siendo crucificado de nuevo. Y ahora ya no quería huir. Quería estar ahí, junto a ellos, en silencio, siendo presencia. Curiosamente, muchos empezaron a preguntarme si pensaba hacer una continuación de la Pasión de Cristo. Algunos decían: filma la resurrección. Otros pedían: haz la parte de la gloria. Pero lo que nadie entendía era que la parte de la gloria no se filma, se vive, y eso era lo que yo intentaba hacer, en silencio, sin guión, sin banda sonora, solo con un rosario en las manos y el nombre del Papa en mi corazón. Hoy, cuando veo una cruz, ya no la miro con vergüenza, la contemplo como quien vuelve al lugar donde fue sanado. Y cuando la gente me pregunta qué cambió, solo respondo: antes filmaba la cruz, ahora la cargo. Y lo más sorprendente es que, cuanto más la cargo, más liviano me siento. Fue en Los Ángeles. Yo participaba discretamente en un grupo de oración, por la noche, en una pequeña parroquia donde nadie me reconocía. Era uno de esos encuentros sencillos, con sillas en círculo, rosarios en las manos y corazones remendados. A mi lado, un hombre de semblante serio, camisa desgastada, manos callosas. Noté que casi no me miró durante toda la oración. Cuando el grupo terminó, él se quedó allí, inmóvil. Parecía luchar contra algo. Y entonces me miró a los ojos y dijo: necesito decirte algo. Respiré hondo. Me imaginé todo. Una petición de foto, una crítica, un comentario sobre la película. Pero lo que dijo me desarmó por completo. Te odiaba. No por quién eres, sino por todo lo que representabas,
tu arrogancia, tu fama, tus escándalos. Me recordabas todo aquello que temía convertirme. Pero hoy Dios me hizo ver algo. Tragué saliva. Estaba listo para aceptar el reproche, pero Él continuó. Hoy, cuando te vi arrodillado allí, con el rosario en las manos, entendí que no estabas actuando, y por primera vez comprendí. Si Dios logró tocarte a ti, entonces tal vez todavía no se ha rendido conmigo. En ese instante no dije nada, solo extendí la mano. Él la sostuvo con fuerza, y allí dos pecadores, uno que cargaba fama y otro que cargaba heridas invisibles, se volvieron hermanos. Rezamos juntos, en silencio. Yo pedí perdón, él pidió coraje. Yo ofrecí mi dolor, él entregó el suyo. Y al final, con los ojos llenos, dijo, ahora lo entiendo. Dios usa incluso a los caídos, para levantar a los que están en el suelo. Eso quedó marcado en mí como hierro ardiente, porque durante mucho tiempo pensé que solo los santos podían ayudar. Pero ese día, Dios me mostró que incluso las ruinas de un hombre pueden ser refugio para otro. Cuando volví a casa, escribí en mi cuaderno de oraciones, hoy Dios me hizo rezar con alguien que me odiaba. Y al final entendí que yo era él y él era yo. Dos hombres intentando volver a casa. Pensé que nunca más volvería a sostener una cámara. Después de todo lo que viví, me parecía un objeto frío, distante, casi demasiado arrogante para el camino de silencio que Dios me estaba mostrando. Pero un día, mientras rezaba solo en una pequeña iglesia de Francia, vi a una monja sentada en la última banca, sosteniendo un rosario desgastado. Ella no me vio. Rezaba tan profundamente que parecía ausente de este mundo. Y en ese momento me vino un pensamiento que no era mío. Muéstralo, muestra lo que nadie está viendo, muestra lo que el mundo ha olvidado. Salí de la iglesia, fui a una tienda sencilla y compré una cámara pequeña. No era de cine, era discreta, liviana, casi casera. Me arrodillé con ella en las manos y dije, Señor, si vuelvo a grabar, que sea para mostrar tu rostro en los invisibles. Desde entonces empecé a registrar encuentros, pero no como director, como servidor. Filmaba manos que sostenían rosarios en silencio, rostros de madres que rezaban solas en una habitación con sus hijos enfermos, sacerdotes de aldeas remotas que celebraban misa para 5 personas, jóvenes que lloraban ante el Santísimo con miedo de volver a pecar. Grabé todo, sin guión, sin luces, sin ensayo. Pero antes de cada grabación, rezaba. Tomaba el rosario que me dio el Papa, pasaba cuenta por cuenta y decía, no quiero que vean la imagen, quiero que sientan la presencia. Creé un canal secreto, un nombre simple, sin mi identidad, y fui publicando allí cada encuentro, cada lágrima, cada pequeño milagro. Los comentarios no hablaban de mí, hablaban de Dios, de conversiones inesperadas, de corazones tocados, y fue entonces cuando entendí, el rosario y la cámara ya no estaban en conflicto, estaban en misión. Hoy cuando sostengo una cámara ya no pienso en el encuadre, pienso en la eternidad, porque si un alma se conmueve, si un alma es tocada, entonces valió la pena, incluso si nadie sabe que fui yo. Entre todos los errores de mi vida, hay uno que pesa más que los demás. No tiene que ver con mi carrera, ni con escándalos, ni con religión. Tiene que ver con un nombre, un rostro, un hijo. Un niño que creció viéndome más en los periódicos que en casa, que vio a un padre gritar, fallar, desaparecer, y que un día eligió alejarse. Yo no lo culpo, porque la verdad es que él no me perdió. Fui yo quien lo perdió a él. Durante años intenté convencerme de que había tiempo, de que algún día todo se resolvería, pero los días se volvieron años, y el silencio entre nosotros se convirtió en un abismo. Ningún contacto, ninguna respuesta, ninguna mirada. Rezaba por él todas las noches. Escribía cartas que nunca enviaba. Cada cuenta del rosario pasaba por su nombre, y aún así el vacío dolía como una herida abierta. Hasta que un día, al salir de una pequeña capilla donde había filmado a una anciana rezando, fui abordado por un joven de cabello recogido, mirada firme y expresión difícil de leer. Me miró por unos segundos, y luego dijo, vi tus videos. No sabía que eras tú. Pero cuando lo descubrí, algo dentro de mí ya no quiso seguir odiándote. Me paralicé. El tiempo se detuvo. Mi corazón se aceleró como en una escena de película. Y antes de que pudiera decir una sola palabra, él agregó,
Papá, no volví para aplaudirte, volví para perdonarte. Y ahí, en medio de la calle, bajo un árbol, el hijo que había perdido me abrazó. Lloré como un niño. Pedí perdón con la voz quebrada. Él no respondió. Solo se quedó abrazado. Y en ese instante entendí que Dios no solo me estaba restaurando a mí, también estaba restaurando todo a mi alrededor, como quien vuelve al primer amor, como quien recibe a un hijo pródigo. Pero esta vez era el padre quien volvía. Desde ese día comenzamos a caminar juntos, sin prisas, sin exigencias. Vimos videos antiguos, fuimos a misa, rezamos un rosario juntos, y en uno de nuestros silencios, él dijo: ¿sabes qué me hizo volver? Ver que estabas intentando ser padre de otras personas. Entonces entendí, tal vez todavía podría ser el mío, y esas palabras jamás las olvidaré. Hoy mi vida es simple. No vivo en mansiones. No doy entrevistas. Ya no soy el hombre de la alfombra roja. Y sinceramente nunca fui tan feliz. Me levanto temprano, rezo el rosario antes del desayuno, camino, escucho, ayudo como puedo. No tengo seguidores esperándome. No recibo aplausos. Pero tengo algo que nunca tuve cuando estaba en la cima: paz. Descubrí que el verdadero altar puede ser una acera, que el púlpito más sagrado puede ser el oído de alguien que solo necesita ser escuchado, y que los mayores milagros no hacen ruido. Son silenciosos, pequeños, ocultos, como una lágrima que cae cuando nadie ve, como un perdón susurrado, como un abrazo inesperado. Sigo filmando, pero ahora mis cámaras no son de marca famosa, son discretas. Grabo a personas sencillas rezando, historias de conversión, gente común contando cómo el cielo los encontró en el suelo, y en cada una de esas historias veo un pedazo de mí, porque la misión que el Papa me confió no terminó con su muerte. Sigue, y seguirá mientras haya un alma que necesite saber: todavía puedes volver. A veces recibo mensajes de personas que dicen: este video salvó mi fe. Otras veces, solo un emoji de llanto. Pero yo lo entiendo, porque yo tampoco supe cómo explicar cuando fui tocado por la misericordia. Ella no grita, ella abraza, no exige, espera, y eso es lo que hago hoy. Espero almas, con el rosario en la mano y los ojos atentos al cielo. Ya no soy Mel, el director, ni Mel, el actor. Hoy solo soy un hombre que un día cayó y fue levantado por un viejo papa de voz suave y mirada firme. Y si mi misión es recordarle al mundo que la cruz no es el final, entonces estaré aquí, hasta el último suspiro, señalándola. Porque si Él me perdonó a mí, entonces puede perdonar a cualquiera. El otro día me invitaron a visitar un set de filmación, algo pequeño, independiente. Jóvenes actores, cámaras improvisadas, corazones llenos de sueños. Me quedé allí en silencio, solo observando. En cierto momento, uno de los directores me reconoció. Se acercó a mí con humildad, nervioso, y preguntó: «Señor Mel, si usted pudiera escribir una última escena para su propia vida, ¿cómo sería?». Me quedé en silencio, no porque no supiera la respuesta, sino porque me atravesó como una flecha. Sonreí con los ojos, bajé la cabeza y dije: «La última escena no es mía, le pertenece a Dios. Yo solo quiero que cuando llegue, esté con el rosario en las manos, con los ojos al cielo y con el corazón en paz. Lo demás, que lo escriba Él, porque después de todo lo que viví, caídas, gritos, aplausos, vicios, conversiones, reencuentros, entendí que no importa cuántas escenas brillantes hayas dirigido, si al final de la historia no eres reconocido como hijo». Y eso fue lo que el Papa me enseñó. Eso fue lo que el cielo me reveló. Eso fue lo que Clara, la mujer que rezaba en secreto por artistas perdidos, profetizó antes de que yo siquiera existiera en ese camino. Hoy, ya no busco finales impactantes, busco lo eterno. Ya no quiero protagonismo, quiero presencia. Quiero ser simplemente aquel que muestra la luz, aún estando en proceso de sanación. Porque el mundo no necesita otra película. El mundo necesita testimonios, vivos, dolorosos, verdaderos. Y si esta realmente es mi última escena, que termine así, conmigo, arrodillado, el rosario del Papa en las manos, una vela encendida, la cruz frente a mí, y la frase grabada en el altar de la capilla donde todo comenzó: «Perdónanos, Señor,
porque no sabíamos cuánto nos amabas. Muchas gracias por haber llegado al final de este video. Tu compañía y participación son muy importantes para nosotros, y estamos felices de compartir este mensaje de fe e inspiración contigo. Si te ha gustado lo que viste, asegúrate de suscribirte al canal para seguir viendo historias que tocan el corazón. No olvides darle like, compartir con tus amigos y comentar abajo qué te ha parecido el video. Juntos podemos difundir más luz y esperanza. Que Dios bendiga tu vida y la de todos los que te rodean. Nos vemos en el próximo video.